dicen que te olvidé y que disparate. 11:20, tiempo para la corrobra, para hablar en extremeño, en el sol. Juan Pedro Sánchez, ¿qué tal? A los buenos días, Antonio. A los buenos días. Buenos días, Nuria. Te tengo puesto falta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que nosotros... Ha perdido la primera clase, no sé claro. si le vamos a dar Tengo- el sobresaliente, claro. lo vas a Me tener, llevan los ¿eh? deberes a casa, estaba viendo. A ver, ¿y cómo se dice entonces? Escuchando. Por la mañana, ¿cómo se dice? Por la mañana. A los buenos Saludo. días. A los buenos días. Por la tarde, A las buenas tardes. por la noche, A las buenas noches, supongo. Noche. a las buenas noches. Ah, noche, Hay noche. que cerrar las últimas sílabas. La E se convierte en I, se cierra, y la O se convierte en U, se cierra. Es una oclusión de la O y de la U. Entonces, podemos decir, en el campo, hay pueblos en los que es mucho más pronunciada esa terminación, el campu, ¿vale? Pero nos conformamos, digamos, con una oclusión de la O, el campo. Una pronunciación mucho más liviana, mucho más suave, el campo. No tan cerrada, No tan claro, cerrada. así Es el dejamos campo. descolgar un Campo, poquito. el campo. Campo. Ahí está. Oye, ha tenido un éxito fantástico, Juan Creo que Pedro, sí, te ¿no? tengo que agradecer, porque está la gente encantada y dice, por primera vez lo vuelvo a escuchar una lengua que es mía y que me suena de oído. Claro que Bueno, sí. ahí está el reto que lanzamos Nada. de que terminemos hablando un poquito todos. De nuevo, repite conmigo, Antonio, ya que no estuviste. Bien llegados y bien llegadas a la corrola extremeña. Bien llegados y bien llegadas a la corrola extremeña. Ahí está, Oye, vela ahí. Muy bien, fantástico. vámonos. Y tenemos a dos invitados que... Bueno, vamos a seguir parrando con ellos, que esto es de lo que se trata, ¿verdad? Ajá. Bueno, Genial, conocer a esta gente que está haciendo tanto por nuestra lengua a también. ver, vamos a saludar en primer lugar un saludo muy fuerte y muy rejuerti para el alcalde de la Serrailla, Fran. A los buenos días. Buenos días a todos, aquí estamos. Ahí Buenos está. días. Y luego también al collazo Daniel Gordo. Dani, a las buenas. A la buena, para los mariles andamos. Que está para los mairiles. ¿Y qué es Vaya. así para los mairiles? Pues nada, que ayer noche que estuve aquí a Móstoles a dar una charla en los hogares extremeños, así Ajá. que ahora os cuento. Ten, Ahora- ahora- ten cuidado que hay mucha gente. A ver, ve, si es que, Madrileño. si es que Antonio lo sabe ya. Mucho madrileño hay. Bueno, Fran, a ver, te hemos echado el teléfono para conocer una mijina más el pueblo de la Serrailla, que bueno, ya sabemos que con sus palabrinas en las calles, tú un ejemplo, ¿no? Hay gente que todavía no se cree esto de que se parre. Bueno, entonces, ¿cómo parran los serraillanos? Vos, los serraillanos, hablamos extremeños desde Jadi miles y miles de años, porque es lo que nos han enseñado desde que éramos unos quilotis, y hablamos así con mucho orgullo, para que no se pierda, y aquí todo el que venga se entera de que en Serrailla se habla extremeño y con mucho orgullo. Entonces que vaya, porque allí va abondo gente para conocer las vuestras palabrinas que están rotuladas en las calles. Sí, mira, como nosotros estamos tan orgullosos de hablar la sina, Ajá. hemos hecho muchas cosas para que el habla no se pierda y para que toda la gente se entere de que el extremeño es un habla que está muy viva. Mira, hay 200 o 300 casas en el pueblo que han hincado palabras de hierro en las fachadas de las casas y en los ateali, fachadas como Quiloti, Singilisoni, Quilica, Chauchi, Entenguerengui, Coquihuelu, bueno, y así podía seguirlas hartados a todos. Y la gente ¿Un iba- diccionario? la gente iba por la calle andando y iba viendo Quiloti, Chauchi, Singilisoni, Pingurutu, y la gente iba viendo las palabras que tenemos puestas ahí en hierro puro para que no se caigan y que eso esté ahí para siempre como un diccionario, pero por la calle. Oye, eso es maravilloso porque además se habría a preguntar a la gente, que es lo importante. A nosotros nos encanta hablar. Tú ves una palabra y yo de las que has dicho tengo que confesar que la mayoría las desconozco. Pero oye, que si nos vamos a Serralla podemos preguntar, ¿no? De hecho, bueno, Agustín Segovia nos enseñó muchas. A mí, por ejemplo, en Tenguerengue es una cosa que me encanta. Sí. Y de hecho lo decimos mucho, ¿eh? Lo de no, este tema está en Tenguerengue En todavía. Tenguerengue, eso sí, eso sí. Sí. Velaí, estamos a parrar con Serrailla porque tiene sus características propias, Sí. porque, bueno, es De un hecho, allí tienen hasta una película de bandoleros. territorio de bandolero. Territorio de bandoleros que está hecha, hablado en serradillano. También, Eso ha también. sido, pues, eso es lo mejor de todo. Aquí vivimos una película de Juan Morales, el Cabrerín. Este fue un tío, un bandido que mató a un hombre, se tuvo que echar al monte, se tuvo que dejar del bandolero, pero era un bandolero bueno, era un bandolero que le quitaba las perras y todo y todas las joyas y eso a los ricos y se lo daba a los probis. Pues Robin Hood. al Un final, bandolero bueno. era un bandolero bueno. Al final se enamoró de una muchacha de aquí del pueblo
y bueno, le pasó lo que al William Wallace que le enrearon, le dijeron que se entregara y que no le iban a meter en la cárcel, pero luego resulta que sí. Esta película se hizo aquí en el pueblo con el director, el productor, los actores y toda la gente del pueblo, sin ni una perra, nada más que toda la gente arrimando lo que tenía, los caballos, los trajes, las pistolas. Rejuntando todo lo que tenía cada uno, ¿no? Y nos dieron hasta un premio y todo. Anda. No, lo de la película fue la bomba, vamos. Sí. 3.000 personas en el estreno, una película íntegramente en extremeño, ¿eh? Enterita, nada más que en extremeño. Y ahora mismo, abondo gente y se estará preguntando por qué en la Serrailla se condura también la parra extremeña. Y es por la situación, el contexto de aislamiento que ha tenido durante muchos siglos. Una peculiaridad, no sé si la habéis notado, si la habéis sentido, es la B. Sí, el habla. P, como parece entre P y B. Pronuncia en serrillano, Fran. Mira, esa B se escucha muy bien en el habla, cabeza. Ajá. La B. Claro, la B. y luego también... En Serralla tiene esa particularidad dentro del habla extremeña. Es medio B, medio P. Nuestra, Sí. Mira, la S nuestra es muy parecida a la S de los portugueses, ¿ves? Portuguesi, vaso, casa, es una S que se alarga un poquito y esa también es muy nuestra. Sí, bueno, vosotros la tenéis más pronunciada todavía, ¿verdad, Dani? Dani, ¿qué Javi? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué haces, Dani, que te estás durmiendo? Hay tiempo que nos movemos. ¿Estás ahí para los madrilis, no? Sí. Estamos para aquí, como vos decía, que estuvimos con la gente encantadora del hogar extremeño de Móstoles, que son gente nueva que están ahí aquí a darle una vuelta, a hacer que esto sea lo que nos cuentan, ¿no? Gente nueva, gente joven. Que quieren que toda la gente nueva de todos los extremeños que andan para aquí, que dice que andan los menos 18.000 extremeños para aquí para Móstoles. La otra provincia, ¿no? Totalmente. Que se rejunten y que vengan para aquí al hogar extremeño y eso, la chaldra, pues muy bien, ¿no? La gente, sobre todo la gente más mayor, pues inteligente, que dijimos, ¿no? Inteligente de sentir, dice, chacho, lo que ha dicho, ¿no? Con lo que has dicho, ¿no? De la gente, ¿no? Si esto es como para el trabajo los mis padres y los mis abuelos y chacho, y cómo es que tú has aprendido y tú dónde sales, que no quieres ser capaz de faltarlo así y eso. Bueno, y todo esto parrando con Serrailla, Dani y Fran, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de bureu, porque el bureu es algo que también puede aprovecharse de las lenguas, de las palabrinas. Pasa ya también en la Sierra de Gata, con los 3 pueblos de Afala, pues en Serradilla estás en ello, ¿no, Fran? Claro, vamos a ver, aquí viene mucha gente a ver a nuestro Cristo bendito, que es una maravilla, a ver el Monfragüe, pero toda la gente que se baja del autobús o del coche y empieza a andar por aquí, por el pueblo, enseguida se da cuenta de que aquí tenemos una plaza extremeña muy bien condurada y eso a la gente le gusta mucho y cada vez viene más gente interesada por el tema del habla y a nosotros, imagínate qué ilusión, ¿no? Aquí es un sitio que el que quiera ver o escuchar cómo es el extremeño, aquí en Serrailla puede venir y en esos otros pueblos que hay de el Juan Pedro, Piornal y Salorino y por ahí también. Vamos, que esto es turismo también, ¿eh? Claro, a visitar el patrimonio lingüístico, es que eso es maravilloso. A poquito a poco lo iremos conociendo esos pueblinos en los que todavía se parra y se escucha muy bien parral extremeño. ¿Verdad, Dani, que es una oportunidad para desarrollar la economía aquí en Extremadura también? Es que esto son cosas que nos parecen... Nos parecen raras, ¿no? Nos parece mismo como Monfragüe, que también tiene otro ejemplo, también con el turismo ornitológico, ¿no? De la gente que viene a ver los pájaros, y todavía hay muchos pueblos que hemos dicho, chacho, ¿y cómo es que la gente viene de Europa a ver los pájaros y le gusta esto? Pues esto es comparante a lo que nos pasa con la lengua, ¿no? Nosotros hemos estado por Europa este verano para ir, y esta es la sensación de Pagal y para Escocia, que la gente de toda Europa se mueve, nada más que para sentir lenguas como la nuestra, lenguas amenuíes, lenguas que están así medio chacinadas. Y es un reclamo, y eso es lo que tenemos que mover nosotros, el sentimiento, el sentir que tenemos nosotros, de decir que esto son cosas que a la gente les interesa. Bueno, Dani, Fran, son ya las 11:30, y tenemos que continuar con la corrobra. Fran, un abrazo muy fuerte.
Hasta siempre a todos, aquí estamos. Adiós, adiós, adiós. Bueno, Dani. Saludos al Cristo. Cristo bendito. Y ahora vamos a parlar sobre esas palabrinas de esta nueva moación que tendremos en la orilla de Extremadura, que no es alsotra que la toñá. Una moación, Dani, que hace que por la nuestra tierra se esparramen esos colorinis marrones, anaranjado, amarillo. Pero para parlar de la toñá hay que hacerlo con propiedad, ¿verdad? Sí, porque, y la tupa de palabras que tenemos... A ver, ya unas lo cuantinas. figuráis, ¿no? Venga. Que estamos, por eso, ahora mismo que estamos todavía en el veranillo, en membrillo, estamos como que rematando el verano todavía, ¿no? Ajá. Pero ya a principio, ya mismito estamos con esa demuación, ¿no? Con esa demuación, como dice Juan Pedro, y ya pronto estamos ya mismo a ver la toña, a ver pardagueando los árboles para ahí, para la sierra, y bueno, pues llega este tiempo, ¿no? El tiempo de las castañas, de estos casamientos de higo y nueces, hay pueblos que le llaman casamiento, pueblos que le dicen el turrón de pobre, que es entrar el higo y la billota. Y bueno, pues llega ya esos tiempos que ya el cielo pues se pone pues, perteguero o embarañado. Perteguero enmarañado. Pero es enmarañado, es más o menos lo mismo. Embarañado, que es con B. Con Por B. ejemplo, Sí, tenemos, claro, azuñado, enzurronado. Ajá. Son palabrinas para decir eso, ¿no? Es decir, que ya la orilla ya no está despejada, que ya no está el cielo claro y ya se pone la cosa, ya sabemos que se acerca esa orilla, ¿no? Entonces, para estos tiempos tenemos, por ejemplo, para la lluvia, ¿no? Te voy a decir toda la tupa de palabras que tenemos para esos matices de la lluvia, Sí. que la gente, claro, que el extremeño es una lengua que nos parla del campo, de cosas del campo, que es donde ha vivido la fuerza de la gente que lo palraba, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para la llovizna, en castellano, pues tenemos cerniza, harinilla, funfurrina, mollina, meonina, garúa. Dani. Más apacino, más apacino. Más despacino. Ay, estamos apuntando, ¿eh? Más apacino, Ay, que estamos perdón. aquí con papel y boli y casi con la aguza. Que estamos de clase. Vale, Repite. Esto es el cole. Repite una mijina más apacino. Estamos Venga. en cole. Muy bien, pues tenemos cerniza, Sí, cerniza, harinilla, harinilla, funfurrina, funfurina, mollini, bollini, mollina, garúa, garúa, y cuando tenemos una llovizna así como intermitente, sí, esto se le dice mollili. mojili. Qué bonito eso, me encanta. A mí también, me encanta Mojili, esa. mojili. La verdad. O sea, el mojili sería el chiribiri gallego. Sí, algo así, eso es. Pero eso va y viene, ¿no? Para ese, como estás diciendo, para El La calabobo chiribiri. este que decimos. el calabobo, esto le llamamos más bien como, incluso le llaman esto meamea, que quizás que no sé la palabra muy bonita. Sí. Oye, mi madre Pero es dice verdad mucho, que está el mea mea, lo dice así, Espera, no como tú lo dices de bien, pero... El meamea. Que es verdad, claro, comparado con el asturiano que tenemos, ¿no? Los que tienen el orvallo o el chirimiri, pues bueno, pues efectivamente, nosotros tenemos ese meamea. Y quizás sea la palabra más corriente y por toda Extremadura, que todos decimos meamea, ya sabemos lo que es, ¿no? Sí. Dani, tiene muchas palabrinas que vamos con prisa. Bueno, si yo palabras me he preparado todas las que tú quieras. Ah, Tenemos, si por no ejemplo, seguimos por el viernes que viene. tenemos por Tenemos ejemplo muchos viernes. tenemos por ejemplo del viento, ¿no? Del aire que llegan ahora en este tiempo, pues que se lleva las hojas de los árboles Sí. y que mosquea todas las calles todo lleno de fusca. Ajá, la Ya, fusca, claro. Claro, ¿y qué pasa cuando pisamos esa fusca? Pues ese ruido, tenemos esas palabras en extremeño que es el jorasqueo o el jaramasqueo, que son el ruido que hacemos cuando vamos pisando las hojas ahora en la Ujú. toñá. Bueno. ¿Vale? Entonces, claro, Bueno, pues siempre. como tenemos mucha toñada por delante todavía, Dani, lo tú dejamos aquí, y si te parece bien, el próximo viernes ya continuamos con todo esto, ¿vale? Muy bien, muy bien. Venga, un Bueno, saludo muy un saludo. fuerte. Muchas gracias. Marili. Por un lado las palabrinas, vamos con prisa, ¿verdad? Venga, y vamos ahora No, con la ya sabes gramática. tú. Seguimos con el verbo ser y nuestro profesor, Carlos del Sol, nos va a hablar del tiempo perfecto. Lo tenemos por ahí. A ver, Carlos, ¿qué se dice del tiempo Pasamos perfecto? agora al outro tiempo pasado, que es el perfecto. El perfecto con hachi aspira, que es así, como que va ahí así. Yo fui, tú fuiste, él fue, vosotros fuimos, vosotros fuiste y ellos fueron. Todavía soy idil para algunos pueblos de la Sierra Gata y la Urdi. Juorin. Juorin. Ella, Ellos juorin. Ellos Yo fui juorin. médico, ellos juorin. Yo fui médico, tú fuiste profesor en Anti, él fue mi amigo, nosotros fuimos, vosotros fuiste, ellos fueron o ellos
o ella Juerin. Ahí lo tenemos. El tiempo perfecto, tiempo perfecto. Bueno, y para terminar ya, vamos con las noticias con nuestro gran Juan Francisco Reina. Reina, pa'lantri con las enteraciones extremeñas. El veranillo del Membrillo va a quedar este viernes máximas por cima de los 30 grados en Extremadura. La Junta de ICA ha hecho todo lo que está en sus manos en el dolmen de Guadalperal. Las comunidades de vecinos ya pueden pedir las ayudas para la TDT nueva. Huerta Otero, el yacimiento arqueológico nuevo en Meria. Momento revesino para la campaña de las Ditunas. Javier Cienfuegos aspira a la medalla en Doha. 20.000 extremeños hacen tareas de voluntarios. El Coria celebra el partido 1000 con la cuarta plaza en tercera. Rutas nuevas de viajeras para 20 municipios de Badajoz. Canal Extremadura a radio. Las tus enteraciones también en extremeño. Fíjate, oye, que además en 45 segundos nos hemos enterado de la lo actualidad de la principal semana, actualidad, las ¿no? enteraciones de la semana en extremeño. Corresponsal es fantástico porque se te va poniendo el oído. Oye, poco a poco vamos captando algo. ¿Sabéis dónde está nuestro corresponsal extremeño? ¿Dónde está? En Lisboa. En Lisboa. Sí. Bueno, ahí también tiene su acento Que particular. Lisboa es un poco tercera Hombre, él provincia, es ¿no? extremeño, la verdad. Pero queda bien decirlo. Hombre, claro. Sí, lo quiero decir que es un poco tercera provincia también, ¿no? También. Nosotros sí, Portugal claro, no es otro nosotros. país, lo tenemos aquí al El lado. Alentejo es nuestro también. Claro. Yo cada vez lo veo más, Sí, que sí. la referencia es mucho más Lisboa que Madrid para muchas cosas. Sí. Tenemos Sobre todo una para gran temas capital. de ocio, por ejemplo, de coger aviones, de ir a conciertos, de hacer visitas turísticas. Cada vez buen veo fin más de gente que se semana. va más a Lisboa que a Madrid. Claro. Oye, pues vamos a pegarles nosotros nuestro acento extremeño, ya que están ahí, en vez de que nos peguen la saudade. Al otro día falaremos portugués también. Claro que sí. También. Y, claro, la lengua es diversidad Claro. y es riqueza. Porque y tenemos está el hecha para portugués rayano. entenderse, no para separarse. Eso es. Y aquí estamos uniendo a los extremeños. Aquí nos entendemos, Juan Pedro Sánchez. Muchas gracias. Agradecido. Agradecido nosotros. Agradecido y emocionado. Un abrazo. Seguimos.